El presidente Al-Assad, la guerra intelectual y los intentos de anular o sustituir la identidad nacional constituye el más peligroso aspecto de la embestida colonialista. Al-Halaki subraya la necesidad de emitir decisiones que pongan fin a la inquietud ciudadana sobre la estabilidad de la tasa de cambio de la libra siria y de preservar la capacidad adquisitiva. Las Fuerzas Armadas siguen su misión de liquidar a los terroristas que cometen actos de sabotaje y destrucción. El presidente Bashar al-Assad se ha reunido hoy con el personal académico y los alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas en Damasco. Durante la reunión, el presidente ha afirmado que la guerra intelectual y los intentos de anular o sustituir la identidad nacional constituye el aspecto más peligroso del ataque colonialista que sufrimos, aclarando que la región árabe se fundó basándose en la ideología de la cohesión entre el panarabismo y el islam, y este principio es uno de los factores de recuperar la seguridad y la estabilidad intelectual y social en nuestras sociedades. El presidente ha añadido que Occidente pretende anular esta ideología con el fin de dominar nuestra región, y cuando fracasó en lograrlo, recurrió a manipular los conceptos para cambiar la esencia de nuestra ideología, y aquí radica la importancia del rol de los intelectuales y los académicos en examinar los conceptos y definirlos claramente para enfrentarse a los intentos de difundir definiciones diferentes que conducen a vaciar las ideologías de su contenido, algo que puede amenazar las principales causas que defendemos desde hace décadas. Asimismo, ha señalado que Siria está en el punto de mira por su rol histórico fundamental en la región y su influencia en los árabes, aparte de su importante posición geopolítica, y sufre hoy en día un intento de confiscar su independiente decisión y debilitarla, con el fin de cambiar sus políticas que satisfacen los intereses del pueblo sirio y no van con los intereses de Estados Unidos y Occidente en la región. Y esto explica el papel de Israel en apoyar a las bandas terroristas. El presidente ha dicho que hay una desviación en la crisis que vive Siria en el ámbito militar y los continuos avances que logra el ejército y las fuerzas armadas en la guerra contra el terrorismo, o en el ámbito social, donde continúa el proceso de reconciliación nacional y aumenta la conciencia popular de lo que vive Siria. Y ha aclarado que el Estado sirio pretende recuperar la seguridad y estabilidad en las principales zonas atacadas por los terroristas. En la reunión se ha abordado también la importancia de las universidades, academias y centros de investigación científica y estudios estratégicos en proporcionar al Estado en la próxima etapa las aptitudes necesarias y la necesidad de prestar especial interés al proceso de rehabilitación cultural, administrativo y religioso de la sociedad para criar a las próximas generaciones de la mejor forma posible. El primer ministro Al-Halaki encabezó hoy domingo una reunión extraordinaria del Consejo Monetario de Créditos, donde orientó controlar firmemente la labor del mercado de cambio e exigir rendiciones de cuentas a cualquier persona que trate de hacer especulaciones con la libra siria. Por otro lado, el primer ministro destacó la necesidad de emitir resoluciones que tranquilicen a los ciudadanos en materia de la estabilidad del tipo de cambio. También se subrayó la importancia de preservar el poder adquisitivo de los depósitos, de no exponer a los depositantes o al deudor a grandes pérdidas, así como garantizar la solvencia de los bancos para que puedan financiar las importaciones. A su vez, el gobernador del Banco Central de Siria, Adib Mayale, aseguró que su institución vendrá 20 millones de dólares el próximo lunes a las casas de cambio para que puedan garantizar la demanda de divisas en el mercado. Asimismo, señaló que un 20% de las remesas individuales externas que se venden al BCS y cuyo valor diario oscila entre 1,5 y 2,5 dólares se dejará a las casas de cambio para que lo vendan de acuerdo con la demanda del mercado.
Respecto a los nuevos logros de nuestras Fuerzas Armadas, destacamentos del Ejército Nacional recuperan el control de las montañas que dan al valle de Rancús, en la zona del Calamón en Damasco Cambo, incluida la colina de Ras Tahun al-Hawa, donde además allanaron refugios de líderes de los grupos terroristas, liquidaron a gran número de ellos y destruyeron sus pertrechos bélicos. Por otra parte, los uniformados siguen su misión de liquidar a los terroristas que cometen actos de sabotaje y destrucción en las diferentes partes del país. En este marco, unidades del ejército lanzaron en la ciudad de Alepo, al norte del país, una amplia ofensiva contra las bandas terroristas desplegadas en las afueras de la cárcel central, la ciudad industrial y los barrios de Alayramón, El Castelo y Jantumán, infligiendo grandes pérdidas en sus filas, así como destruyeron varios carros equipados de ametralladoras pesadas en otras partes de la ciudad. Mientras, en la campiña de Idlib, los efectivos del ejército ultimaron a un número indeterminado de terroristas pertenecientes a la organización conocida como Ahrar al-Sham en Kafr Ruhain y al-Pshiye al sur de la localidad de Abu Duhur. A todo ello, en la campiña de Homs, en las localidades de Arrastan, Talbisa y Al-Amiría, destacamentos de las Fuerzas Armadas dejaron numerosos muertos y heridos entre las filas de los terroristas desplegados en esta zona. Seguimos en Idlib, donde en el marco de la cooperación oficial para hacer llegar la ayuda humanitaria a los vecinos de la provincia, ha llegado una caravana de ayuda humanitaria a la ciudad de Sarakeb, que integra 16 camiones cargados de materiales alimenticios y medicamentos. Las facciones cristianas en la provincia central de Homs han celebrado hoy el Festival Domingo de Ramos, aniversario de la entrada de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, donde realizaron misas y rezos que recuerdan los significados de esta fecha de festejo. Los devotos le imploraron a Dios que vuelva a Siria a ser el país del amor, la paz y la seguridad en materialización del mensaje del Mesías. Asimismo, las hojas de las palmeras, los ramos de oliva y la luz de las velas, símbolos que hicieron presencia en los festejos del Domingo de Ramos en Tartus, haciendo recordar el mensaje del Mesías al mundo, de que ámense unos a otros. Mientras, la asistencia y participación de los musulmanes en estos rezos en la provincia de Sueida no ha sido algo extraño, pues la bandera nacional que ondea en la iglesia de Sueida materializa la unidad que caracteriza a los hijos de la patria, pues todos llegan a los lugares de culto para rezar por el amor y la paz y por la victoria de Siria y su ejército nacional. El jeque Hikmat al-Hajri, presidente espiritual supremo de los musulmanes monoteístas en Sueida, afirmó que lo que mantuvo a la provincia de Sueida lejos de los disturbios de seguridad es el alto nivel de conciencia de los hijos de la misma. En declaraciones concedidas a la televisora siria, el jeque al-Hajri aclaró que la conciencia de los hijos de Sueida se materializa en su fe y confianza en que el Estado y sus instituciones son los únicos capaces de garantizar la estabilidad del país. La delegación de defensores de la paz, que abarca a intelectuales, políticos y médicos que vinieron a Siria a demostrar su solidaridad con el pueblo sirio, han celebrado un simposio bajo el título La paz y no la guerra en el auditorio de la Universidad de Damasco. Mayred Maguire, una ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha dicho que los sirios son la fuente de su inspiración en su valentía y su amor a la vida, y ha llamado a dejar de financiar al terrorismo y a los terroristas. Por su parte, el profesor Declan Hayes ha comenzado su discurso en diferenciar entre quienes llaman a la paz y quienes llaman a la guerra, entre nuestra intención de aprender el amor y a la vida y su intención de difundir la ignorancia y la muerte, en referencia a los criminales financiados por Estados Unidos en Libia, Afganistán, Irak y Siria. El señor Declan ha acusado a la Organización de los Derechos Humanos de participar en la destrucción de Siria y en matar a los jóvenes. Asimismo, ha elogiado al ejército y las fuerzas armadas que defienden con toda fe y fuerza a Siria.
En un artículo titulado Los contratistas estadounidenses publicado en el diario norteamericano Fitrash Today, el investigador politólogo Jeffrey Silverman revela la involucración de Estados Unidos en el caso de uso de gas sarín en Siria, el ataque de los armados con sustancias químicas, comentando un video difundido desde hace un tiempo que demuestra el traslado de gas sarín desde un laboratorio estadounidense en Georgia hacia Siria a través de Turquía. El autor del artículo dijo que el anterior senador norteamericano Richard Logar fue quien facilitó la operación el transporte del gas de Washington a Ankara. El diario británico The Independent publicó también un artículo bajo el título El astuto juego de MI6, la CIA y Turquía en Siria, donde señala que el secretario de Estado norteamericano John Kerry y su embajadora ante la ONU Samantha Power ejercen presiones para procurar mayor apoyo a los rebeldes sirios, a pesar de que existen fuertes evidencias de que la oposición armada está controlada por los yihadistas extremistas, quienes se asemejan a la organización Al-Qaeda en sus creencias y métodos. El diario presentó como prueba el ataque al Latakia por yihadistas chechenios y marroquíes, afirmando que ello constituye una nueva prueba de la involucración de la entidad de la ocupación sionista en la crisis siria. El sitio web Rai al-Yom dijo que el jefe de Estado Mayor del ejército israelí, Benny Gantz, creó una página en idioma árabe en Facebook para pasar mensajes al mundo árabe en los que dice que el pueblo y gobierno israelíes anuncian su respaldo a lo que llaman la revolución siria para derrocar a Siria, deseando que sus hermanos árabes, como los llamó, no sean ingratos al favor y la misión que Israel ha llevado a cabo a la perfección. Mientras que el diario estadounidense New York Times dijo que la crisis en Siria ha atraído a numerosos terroristas, especialmente jordanos, a participar en los combates junto a los grupos terroristas armados y que el número de los armados suman al doble de lo que se dirigieron a Irak y Afganistán. El presidente al-Assad, la guerra intelectual y los intentos de anular o sustituir la identidad nacional constituye el más peligroso aspecto de la embestida colonialista. Al-Halaki subraya la necesidad de emitir decisiones que pongan fin a la inquietud ciudadana sobre la estabilidad de la tasa de cambio de la libra siria y de preservar la capacidad adquisitiva. Las Fuerzas Armadas siguen su misión de liquidar a los terroristas que cometen actos de sabotaje y destrucción.